Hay noches que entras a un lugar y algo se siente mal antes de que pase nada. Es algo en el aire, como cuando sabes que alguien te está mirando antes de voltear. El chavo empujó la puerta de cristal de ese restaurante un jueves cualquiera, cerca de las 9 de la noche, y sintió exactamente eso. Nada había pasado todavía, pero algo ya estaba pasando. El lugar no era lujoso, tampoco era un antro barato. Era de esos sitios donde la gente va porque está cerca de casa, porque conoce el menú, porque no quiere pensar demasiado. Montelis di Tilà, parogostados, música de fondo que nadie escucha. Meseros que te atienden sin mirarte a los ojos. Un lugar normal en el tipo de lugar al que vas cuando quieres ser invisible. Y eso era exactamente lo que él buscaba esa noche. No hubo cámaras, no hubo periodistas esperándolo afuera, no hubo gritos de fans ni selfies robadas. Nadie escribió sobre esto después. No salió en ninguna entrevista. No few trending topic. No fue nada de eso, pero fue algo que se quedó pegado como una mancha que no sale con jabón. Porque a veces las cosas que más duelen no son las que todos ven, son las que pasan en silencio, frente a extraños que no van a recordarlo mañana, pero que en ese momento te hacen sentir que no importas. Que eres un chiste, que la persona que eres no vale nada comparada con el personaje que hiciste famoso. Y esa noche, en ese restaurante sin historia, el chavo dejó de ser famoso por un rato, y descubrió que eso dolía de una forma completamente distinta. Llevaba 3 semanas sin parar. Grabaciones, entrevistas, eventos, compromisos, que aceptó porque alguien más dijo que sí, antes de preguntarle. El tipo de cansancio que no se arregla durmiendo. El cansancio de sonreír cuando no quieres, de ser simpático cuando te duele la cabeza, de repetir la misma anécdota 20 veces como si fuera la primera. Esa noche solo quería comer algo caliente y volver a casa. Entró solo. En eso ya era raro. La gente famosa casi nunca entra sola a un lugar público. Siempre hay alguien, un asistente, un amigo, alguien que funciona como escudo, pero esa noche no llevaba una chamarra gris, jeans, gorra, nada llamativo, nada que pidiera atención. La hostess lo llevó a una mesa cerca de la ventana. Él hubiera preferido algo más escondido, pero no dijo nada. Se sentó, pidió agua, abrió el menú sin leerlo realmente. Sus ojos pasaban sobre las palabras, pero su cabeza estaba en otro lado. En la llamada, que no contestó. En la reunión del día siguiente. En la cuenta que tenía que pagar. En las cosas normales que la gente normal piensa cuando está cansada. Fue entonces cuando lo vio. Un tipo en 30 y tantos. Camisa abierta. 2 botones de más en sonrisa de quien ha tomado lo suficiente para sentirse valiente, pero no tanto como para perder el equilibrio. Estaba en una mesa al otro lado del salón, con 3 personas más. Hablaban fuerte, se reían más fuerte, pero el tipo no estaba viendo a sus amigos. Estaba viendo hacia acá. El chavo lo notó de reojo. Ese tipo de mirada que conoces cuando llevas años siendo reconocido. No es admiración, no es curiosidad sana. Es algo más incómodo, como cuando alguien te mira no porque le importes, sino porque acaba de darse cuenta de que puede hacer algo con eso. Puede contarlo, puede burlarse, puede convertirte en anécdota. Siguió mirando el menú en el mesero. Llegó, pidió algo simple, pasta en ensalada. El mesero asintió y se fue. Todo normal, todo tranquilo, pero la mirada seguía ahí. El chavo no volteó. No quería confirmar que sabía. A veces, ignorar es la mejor defensa. A veces, si no le das importancia, la gente se cansa y voltea para otro lado. A veces funciona, esta vez no. Escuchó una risa más alta que las demás. Después una voz que no intentaba bajar el volumen. No mames, es Elia. El chavo apretó la mandíbula. Siguió viendo su teléfono. Buscó algo que leer, algo que lo distrajera, un artículo en un mensaje, lo que fuera. Pero ya no había distracción posible, porque ahora la mesa entera estaba
volteando. Y cuando una mesa voltea, las demás siguen. Es como un efecto dominó, una persona mira, otra voltea a ver que mira la primera, y de pronto ya todos están viendo sin saber exactamente por qué, solo porque algo está pasando y nadie quiere perdérselo. El chavo sintió el peso de todas esas miradas. No es lo mismo que te reconozcan con cariño a que te señalen como si fueras un animal en el zoológico a nadie. Hay una diferencia, y él la conocía perfectamente. Respiró hondo, dejó el teléfono sobre la mesa, cruzó las manos, esperó en la comida, llegó, agradeció sin levantar la vista, tomó el tenedor, empezó a comer despacio mecánicamente, sin hambre real. Fue ahí cuando recordó otras veces, la vez que entró a un banco y el guardia le pidió un autógrafo mientras todavía tenía la mano en la pistola. La vez que una señora lo abrazó en el supermercado y le dijo mi chavo como si lo conociera de toda la vida, como si tuviera derecho a tocarlo sin preguntar. La vez que un taxista lo llevó gratis, pero no paró de hablar en todo el camino. No dejó ni un segundo de silencio, como si el pago fuera tenerlo de público cautivo. Y peor aún, a la vez que alguien le gritó en la calle, ya no eres nadie sin el barril, y se rió fuerte, como si fuera lo más gracioso del mundo. Esas cosas se acumulan, no te matan, Ann, pero se van quedando ahí, como piedritas en el zapato. Al principio no duelen, después cojeas sin darte cuenta. El ruido de la mesa del tipo seguía. Ahora no solo se reían, hablaban más fuerte. Ann querían que él escuchara. A ver si todavía hace la voz. Pídesela, güey. No mames. Ha de estar hasta la madre de eso. Pues para eso es famoso, ¿no? El chavo masticó despacio, tragó, no tomó agua, no volteó. El mesero pasó cerca. El chavo estuvo a punto de pedirle la cuenta. Irse en terminar esto antes de que empeorara. Pero algo lo detuvo, orgullo, tal vez, o cansancio de estar siempre huyendo. De siempre ceder, de siempre ser el que se va para no hacer una escena. ¿Por qué tenía que irse él? ¿Por qué siempre tenía que ser el que evita el conflicto? Se quedó, siguió comiendo. Y eso, aparentemente, fue un error. Porque el tipo se levantó, caminó entre las mesas con esa seguridad falsa que da el alcohol. Sus amigos lo seguían con la mirada, divertidos, expectantes. Esperaban un show, y él iba a dárselos. Se acercó a la mesa. Se plantó ahí, de pie, a medio metro de distancia, demasiado cerca para ser casual, demasiado lejos para que pareciera amenazante. Disculpa, amigo. El chavo levantó la vista despacio sin expresión. Sí, eres el chavo, ¿verdad? Pausa. Soy Roberto Gómez Bolaños. El tipo soltó una risa corta. Perdón, don Roberto. Lo dijo con sarcasmo, con ese tonito que convierte el respeto en burla. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó el chavo, con voz calmada. No. Solo quería saludar a que... Güey, crecí viéndote. Todos los días, después de la escuela. Te veía ahí, en la televisión, haciendo tus chistes tus caídas. Me da gusto. ¿Todavía haces eso, las caídas? No, ya no. El tipo se rió otra vez. Se volteó hacia su mesa, como buscando aprobación. Sus amigos levantaron las copas. Uno gritó algo que no se entendió bien. Es que, siguió el tipo, es curioso, ¿no? Que hayas hecho toda una carrera de... ¿Eso? ¿De qué? De hacerte el tonto en silencio. El restaurante no se cayó. La música seguía. Los cubiertos seguían chocando contra los platos. Las conversaciones seguían, pero en esa mesa, en ese pequeño círculo de dos hombres, el aire se puso denso. El chavo no respondió, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a convertirse en otra anécdota, en otro chiste, en otra forma de perder. El tipo esperó, pero al ver que no había reacción, siguió. O sea, no te ofendas, pero es la verdad. Tu personaje es un niño tonto, un huérfano tonto que vive en un barril. Y te hiciste millonario con eso. El chavo bajó el tenedor. Lo dejó sobre el plato con cuidado. Limpió sus labios con la servilleta despacio. ¿Terminaste?, preguntó. ¿Qué? Tu comida. ¿Ya terminaste? El tipo frunció el ceño desconcertado. ¿De qué hablas? Es que pareces tener mucho tiempo libre. Pensé que tal vez ya habías terminado de comer. Risas contenidas en otras mesas.
Alguien escuchó. El tipo se puso rojo. Ya veo. El señor se ofendió. No me ofendí. Entonces, ¿cuál es tu pedo? No tengo ningún pedo. Solo quiero terminar de cenar tranquilo. Pues yo solo vine a saludar. Compa, no es para tanto. Ya saludaste. El tipo se quedó ahí, de pie, sin saber si retirarse o subir la apuesta. Sus amigos lo miraban. La mesera miraba desde lejos, incómoda, sin saber si intervenir. Otros comensales volteaban de reojo, fingiendo que no estaban atentos. Y el tipo, sintiéndose observado, decidió que no podía irse sin quedar bien. ¿Sabes qué, carnal? Creo que te lo creíste. Que me creí. Que de verdad eres alguien importante. Ahí estaba. La frase que ya no podía disfrazarse de broma, la que cruzaba la línea, la que ya no era admiración mal expresada ni nostalgia torpe. Era humillación pura, why, simple. Y lo peor, lo dijo lo suficientemente alto para que varias mesas escucharan. El silencio esta vez sí se sintió. El chavo lo miró a los ojos, sin parpadear, sin moverse solo, lo miró. Y el tipo, por un segundo, se dio cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos, pero ya era tarde para retroceder. Bueno, provecho, dijo el tipo, con una sonrisa que ya no llegaba a los ojos. Se dio la vuelta, encaminó de regreso a su mesa. Sus amigos lo recibieron con palmadas en la espalda, con risas nerviosas, con ese alivio incómodo de quien acaba de ver algo vergonzoso, pero no quiere admitirlo. El chavo se quedó ahí, sentado, con el plato a medio terminar, con las manos sobre la mesa. Con la mirada fija en ningún lado, respiró en profundo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se levantó, no rápido, no furioso. Se levantó despacio, como quien ha tomado una decisión que no tiene nada que ver con rabia. Caminó hacia la mesa del tipo. El restaurante entero volteó. El tipo lo vio venir y se puso tenso. Sus amigos dejaron de reír. Uno de ellos empujó su silla hacia atrás, como preparándose para lo peor. El chavo llegó a la mesa. Se detuvo, miró al tipo. Y luego, con voz baja, calmada, sin levantar el tono ni un poco, dijo: «Tienes razón». El tipo parpadeó. Que tiene razón. Hice una carrera de hacerme el tonto, de caerme de hacer reír a la gente. Y sí, me hice millonario con eso en pausa, pero eso fue mi trabajo. No mi identidad. El tipo intentó decir algo, pero el chavo levantó una mano no agresiva, solo pidiendo un segundo más. Tú me ves y ves a un personaje. Y está bien, es normal, es lo que la televisión hace. Pero yo no soy ese personaje. Yo soy un hombre de 60 años que está cenando solo porque tuvo un día difícil. Un hombre que no le debe nada a nadie en este restaurante, y mucho menos a ti. El tipo bajó la mirada. No quise. Si quisiste quedar bien con tus amigos. Quisiste sentirte importante. Y lo entiendo, de verdad. Pero no a costa mía, en silencio absoluto. Yo no vine aquí a darte un show. Vine a comer. Y tú no viniste a conocerme. Viniste a confirmar que puedes burlarte de mí sin consecuencias. Pues ya lo hiciste. ¡Felicidades! El chavo sacó su cartera. Dejó un billete sobre la mesa del tipo: «Esto es para tu cuenta, en toda la tuya y la de tus amigos. Pago yo, Ann». El tipo lo miró, confundido. «No, no es necesario». «Sí lo es, Ann, porque no quiero que pienses que me fui enojado». «No me voy enojado. Me voy cansado. Cansado de tener que explicarle a la gente que merezco respeto». Ann se dio la vuelta. Caminó de regreso a su mesa, recogió su chamarra y salió sin voltear, sin esperar respuesta, sin dar el show que todos esperaban. El restaurante se quedó en silencio unos segundos más. Después, poco a poco, las conversaciones regresaron. Los cubiertos volvieron a sonar. La música siguió, pero en la mesa del tipo nadie habló por un buen rato. Uno de sus amigos intentó hacer un chiste. Nadie se rió. El tipo seguía viendo el billete sobre la mesa. Lo tocó con un dedo a Ann. Lo empujó un poco, como si fuera algo sucio. «¿Qué hago con esto?», murmuró. Nadie le respondió. Afuera, el chavo caminó hasta su auto, subió, cerró la puerta. Se quedó ahí sentado, con las manos en el volante, sin encender el motor. No estaba temblando, no estaba llorando, no estaba furioso. Estaba aliviado, como cuando sueltas algo que has estado cargando demasiado tiempo. Porque esa noche no ganó ninguna pelea. No dejó a nadie en ridículo. No se vengó. No demostró nada. Solo se respetó a sí mismo. Y eso, a veces, es lo más difícil de todo. Encendió el auto. Salió del estacionamiento. Manejó a casa en silencio. Y nunca volvió a ese restaurante. No porque le diera miedo, sino porque no necesitaba volver. Había entendido algo esa noche.
algo que llevaba años tratando de ignorar, que no importaba cuántas personas lo quisieran, no importaba cuántos lo recordaran con cariño, siempre iba a haber alguien que lo viera solo como un chiste, como un personaje, como algo que existió para su entretenimiento y nada más, y que eso no tenía nada que ver con él, tenía que ver con ellos, con su necesidad de sentirse superiores, con su necesidad de bajar a otros para subirse ellos, con su incapacidad de ver más allá de lo obvio, y él ya no tenía que cargar con eso. Porque la dignidad no se defiende peleando, se defiende no permitiendo que te conviertan en algo que no eres. Y esa noche, en ese restaurante sin importancia, frente a un tipo que jamás volvería a ver, el chavo eligió no pelear, eligió no justificarse, eligió no rebajarse, eligió irse, y al hacerlo, ganó algo mucho más valioso que una discusión, ganó paz. Días después, alguien que estuvo esa noche en el restaurante lo reconoció en otro lugar. Se acercó tímidamente. Disculpe, señor Gómez. Yo estuve esa noche en el restaurante. El chavo asintió, sin saber si esperaba otra burla. Solo quería decirle que lo que hizo fue increíble. ¿Qué hice? No sé cómo explicarlo. Pero fue digno. Fue lo más digno que he visto en mucho tiempo. El chavo sonrió apenas. Gracias. No, en serio. Yo hubiera explotado. Yo hubiera insultado al tipo. Pero usted no le dio esa satisfacción. No se trataba de él. ¿De qué se trataba? De mí, de no convertirme en lo que él quería que fuera. La persona asintió. Bueno, solo eso, que me quedé pensando en eso, y creo que todos deberíamos hacer eso a veces. No pelearan solo, irnos. A veces es lo único que podemos hacer. Se despidieron. El chavo siguió caminando, y mientras caminaba, pensó en todas las veces que había tenido que aguantar, todas las veces que tuvo que sonreír cuando no quería, todas las veces que tuvo que ser el personaje cuando solo quería ser la persona, y pensó que tal vez, solo tal vez, estaba bien decir que no. Estaba bien no dar siempre lo que los demás esperaban. Estaba bien protegerse, porque al final, la gente que de verdad importa, no te pide que te hagas pequeño para que ellos se sientan grandes. La gente que importa, te deja ser, y los demás. Los demás solo son ruido. Ruido que puedes apagar cuando decides que tu paz vale más que su opinión. Esa noche, en ese restaurante, el chavo no necesitó gritar para hacerse escuchar. No necesitó pelear para ganar, solo necesitó irse, y eso fue suficiente. Porque a veces la respuesta más poderosa no es la que dejas en la boca del otro, es la que te llevas contigo. La certeza de que no necesitas la aprobación de nadie para saber quién eres, ni siquiera de los que crecieron viéndote, ni siquiera de los que te aman, mucho menos de los que te odian. Solo la toya. Y esa noche frente al espejo de su casa, cansado pero tranquilo, el chavo se miró a los ojos, y se dio la aprobación que nadie más podía darle, la de saberse respetado por él mismo. Y eso, al final, fue lo único que importó. Pasaron semanas. El chavo siguió con su rutina, grabaciones, reuniones, entrevistas que se sentían iguales, aunque las preguntas cambiaran. Siempre las mismas risas. Siempre la misma expectativa de que fuera encantador, simpático, el mismo de siempre. Pero algo había cambiado. No era visible. No era algo que pudiera señalarse. Pero estaba ahí, como una línea invisible que ahora sabía dónde trazar. Una tarde, en medio de una entrevista para un programa de televisión, el conductor hizo una broma. Una de esas bromas que se supone son inofensivas, pero que tienen un filo. Una broma sobre la edad, sobre que ya no podía hacer las caídas como antes, sobre que los tiempos cambian, pero el chavo sigue siendo el mismo niño. Antes, el chavo hubiera reído. Hubiera seguido el juego. Hubiera hecho algún comentario ingenioso para salir del paso y mantener el ambiente ligero. Pero esta vez no Ann. Esta vez solo miró al conductor Ann y dijo, yo cambié. El personaje no Ann. El conductor parpadeó. Perdón, que yo sí cambié. Ann, tengo 60 años. Ya no soy el mismo Ann, pero el personaje, ese sí sigue igual, porque así funciona la televisión. El personaje no envejece. El actor Cian. Hubo un silencio incómodo en el estudio. El conductor intentó reírse, buscando complicidad en el público, pero la risa sonó hueca. Bueno, sí, claro, era solo una broma, lo sé. Pero yo ya no tengo que reírme de todas las bromas. Y siguió hablando de otra cosa. Sin enojo, sin drama, solo marcando el límite. El equipo de producción no supo cómo reaccionar. Después de la grabación, uno de los asistentes se acercó. ¿Don Roberto? ¿Todo bien? ¿Algo le molestó? ¿No me molestó nada? Es que, bueno, el comentario estuvo bien. Solo aclaré algo. Es que tememos que se vea, no sé, tenso. El chavo lo miró con cansancio.
¿Quieres que editen esa parte? El asistente dudó. Bueno, si usted prefiere. No, déjenla. Está bien así, está seguro, completamente, y la dejaron. Cuando el programa salió al aire, hubo reacciones mixtas. Algunos decían que se había puesto sensible, otros que ya no era el mismo, otros que se le subió la fama. Pero también hubo otros, gente que escribió mensajes. Gracias por decir eso. Yo también estoy cansado de reírme de chistes que no me dan risa. Qué difícil debe ser cargar con un personaje toda la vida. An respeto, no sabía que necesitaba escuchar eso, que está bien poner límites. El chavo leyó algunos de esos mensajes y se dio cuenta de algo, que al defenderse a sí mismo, sin saberlo, había defendido a otros. A todos los que alguna vez se rieron de un chiste que los lastimaba solo para no quedar mal. A todos los que aguantaron comentarios hirientes disfrazados de cariño. A todos los que sintieron que debían ser siempre amables, siempre accesibles, siempre disponibles, porque eso era lo que se esperaba de ellos. Unos meses después, estaba en un aeropuerto esperando un vuelo, sentado en una de esas sillas incómodas de metal, con un café tibio en la mano. Una mujer se acercó en 50 y tantos. Traía una maleta grande y cara de cansancio. Señor Gómez, él levantó la vista. Sí, perdone que lo molestan solo quería decirle algo. Adelante. La mujer se sentó en la silla de al lado. No demasiado cerca, respetuosa. Yo vi lo que pasó en ese programa, Ann, cuando le dijeron lo de la edad, y usted, bueno, usted no se rió. El chavo asintió. Y sabe, yo trabajo en un lugar donde todos hacen bromas sobre mí, Ann, sobre mi peso, sobre que ya estoy grande para ciertas cosas. Y yo siempre me río, siempre, porque si no me río, soy la amargada. Soy la que no aguanta nada. Ella bajó la mirada, pero cuando lo vi a usted, pensé, si él puede decir que no, tal vez yo también. Y lo hiciste. Sí, Ann, la semana pasada, un compañero hizo un comentario, guay, yo no miré. Solo le dije, no me gusta que digas eso. Y se quedó callado. Guay, yo me sentí. No se libren por primera vez en años. El chavo sonrió. Me alegra, gracias. Por eso, Ann, por mostrar que se puede. No tienes que agradecerme. T-Lo, Heises. La mujer asintió. Ann se levantó, se despidió con una sonrisa pequeña pero real. Y el chavo se quedó ahí, viendo cómo se alejaba entre la multitud, pensando en que nunca sabemos qué batallas libran los demás, qué tanto aguantan en silencio, qué tanto se tragan para no hacer olas, hasta que alguien, aunque sea por un segundo, les muestra que está bien decir basta. Esa noche, en su casa, el chavo se sentó frente a una libreta vieja. No solía escribir. No era de esos artistas que llevaban diarios o hacían reflexiones profundas en papel, pero esa noche sintió la necesidad. Escribió. Por años creí que ser querido significaba estar siempre disponible, siempre amable, siempre dispuesto a dar lo que me pidieran. Y lo di autógrafos en funerales, di entrevistas en cumpleaños de mis hijos, di sonrisas cuando quería llorar, y pensé que eso era amor, pero no lo era miedo. Miedo a defraudar, miedo a que dejaran de quererme, miedo a que si no era siempre el chavo no era nadie. Pero esa noche en el restaurante entendí algo, que la gente que te quiere por lo que das, no te quiere a ti, te quiere a ellos mismos, te quiere por cómo los haces sentir. Y cuando dejas de darles eso, desaparecen. Y está bien, porque los que se quedan son los que te ven, los que entienden que eres humano, los que no necesitan que seas un personaje para valorarte. Y esos son los que importan. Cerró la libreta, apagó la luz, y por primera vez en mucho tiempo, se fue a dormir sin sentir que le debía algo a alguien, sin sentir que tenía que ser más de lo que era, sin cargar el peso de las expectativas ajenas, solo siendo él cansado, un imperfecto humano y suficiente. Al día siguiente recibió una llamada. Era un productor en uno nuevo, con una propuesta. Don Roberto, queremos hacer un documental sobre usted, sabrá su vida. Lo real, no la versión editada, no los éxitos, todo en los momentos difíciles. Las decisiones que tuvo que tomar, la persona detrás del personaje. El chavo escuchó en silencio. ¿Y por qué haría eso? Porque creo que la gente necesita ver que no todo es lo que parece. Que detrás de cada sonrisa hay una historia. Why su historia, merece contarse. Mucha gente no va a querer escucharla. Lo sean, pero los que sí, lo van a necesitar en pausa. Déjame pensarlo. Claro, tómese el tiempo que necesiten, colgónse. Quedó viendo el teléfono. ¿De verdad quería hacer eso? ¿De verdad quería abrirse así? ¿Exponerse? ¿Mostrar las partes que siempre mantuvo ocultas? Los días pasaron, Han, y mientras más lo pensaba, más claro se volvía. Que Sian, que quería, no por ego, no por fama, no por dinero, sino porque había descubierto algo
importante, que su historia no era solo suya, era de todos los que alguna vez sintieron que tenían que ser algo que no eran para ser aceptados, de todos los que cargaron con personajes que no les pertenecían, de todos los que olvidaron quiénes eran por complacer a otros, y si contar su historia podía ayudar, aunque fuera una persona a soltar esa carga, valía la pena. Llamó al productor. ¿Hagámoslo? ¿En serio? Sí, pero con una condición. Dígame. Que sea honesto, sin filtros, sin quedar bien a solo la verdad. Eso es exactamente lo que queremos. Entonces, Ian, y así empezó. Las grabaciones fueron difíciles. Hablar de cosas que nunca había hablado. De la prisión, del consantio. De las veces que quiso renunciar. De las veces que lloró en silencio. De las veces que sintió que no era suficiente. Pero también habló de lo otro. De la alegría de hacer reír a millones. De los niños que crecieron con él. De las familias que se reunían a verlo, del amor real que existía más allá del ruido hablo de todo, y cuando terminó, sintió algo que no esperaban. Alivio, como cuando confiesas algo que guardaste demasiado tiempo, como cuando dejas de pretender. El documental salió meses después. Las reacciones fueron contagious. Hubo quienes lo amaron, quienes lloraron, quienes dijeron que era lo más honesto que habían visto en televisión, y hubo quienes lo odiaron, quienes dijeron que estaba destruyendo la magia, que no debió decir eso, que prefería no saber, pero él ya no necesitaba gustarle a todos, ya no necesitaba proteger una imagen, ya no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser real, y eso fue liberador. Una noche, semanas después del estreno, estaba en un restaurante, otro restaurante indiferente al de esa noche. Entró solo otra vez. Se sentó. Pidió su comida, y mientras esperaba, notó que alguien lo miraba. Un joven, 20 y pocos, desde otra mesa. El chavo se preparó. Aquí vamos de nuevo, pensó. Pero el joven no se acercó. Solo levantó su vaso en un gesto pequeño, un brindis silencioso. El chavo, después de un segundo, levantó el suyo, y asintieron, sin palabras, sin necesidad de ellas. Solo un momento de entendimiento, de respeto. Humano. Humano. El joven volvió a su comida, el chavo a la suya. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cenó en paz, sin miedo, sin armadura, solo siendo quien era. Y eso fue suficiente, porque al final la batalla más importante no es la que ganas frente a otros, es la que ganas contigo mismo, la de decidir que mereces respeto, incluso cuando nadie te lo da, especialmente cuando nadie te lo da, porque ahí es cuando más lo necesitas. Y esa noche, en ese restaurante sin historia, el chavo había ganado esa batalla, no con gritos, no con venganza, no con violencia, sino con algo mucho más poderoso. Candy. Y eso nadie podía quitárselo. Nunca. Los meses siguieron pasando. Y con ellos, algo extraño empezó a suceder. El chavo notó que la gente lo miraba diferente. No todos, pero algunos. Ya no era solo el niño del barril. Ya no era solo el personaje que los hizo reír de chicos. Ahora era algo más. Alguien que había mostrado que detrás del disfraz había una persona. Y esa persona también se cansaba. También dolía. También tenía límites. Un día estaba en una librería, buscando algo para leer, nada en particular, solo queriendo perderse entre los pasillos, oler el papel, tocar las portadas. Una vendedora se acercó, joven, tal vez 25. ¿Necesita ayuda con algo? No, gracias, solo estoy viendo. Ella asintió y se alejó, pero unos minutos después volvió. Disculpe, ¿usted es? Sí, vi su documental. El chavo esperó, ya sabía que después de esas palabras podía venir cualquier cosa. Y bueno, solo quería decirle que mi papá también es famoso. Bueno, no como usted es músico. Toca en una banda que tuvo éxito hace años, y siempre lo veo haciendo lo mismo que usted contó. Sonriendo cuando no quiere, firmando autógrafos cuando está cansado, siendo siempre el de la banda, y nunca mi papá, que lo sé, di tú. Se le quebró un poco la voz, y yo nunca había entendido lo que eso significaba, hasta que lo vi a usted hablar. Y ahora cuando lo veo hacerlo, me duele porque entiendo que no es solo trabajo. No sé cómo decirlo, es una jaula. Ella lo miró. Sí, exacto, en una jaula invisible. ¿Hablaste con él? Intenté, pero él dice que está bien, que así son las cosas, que es parte del precio de hacer lo que ama. Tal vez, si lo está, tal vez él encontró su forma de lidiar con eso. ¿Usted cree? No lo sé. Pero lo que sí sé es que no todos lo llevan igual. Y está bien preguntarle, está bien decirle que no tiene que cargar solo, que puede ser humano también. La chica asintió, se limpió una lágrima que no había notado que se le escapó. Gracias. No tienes que agradecer.
Sí tengo, porque ahora puedo ver a mi papá, de verdad verlo, no solo al personaje. Sefiu. El chavo se quedó ahí, entre los libros, con un nudo en la garganta, porque nunca imaginó que contar su historia pudiera hacer eso, que pudiera abrir los ojos de alguien, que pudiera cambiar la forma en que una hija ve a su padre. Ann compró un libro, Anno Dipicia, algo que nunca había leído antes, y cuando llegó a casa, lo abrió al azar. Leyó, no somos lo que hacemos, somos lo que elegimos ser cuando nadie nos está mirando. Cerró el libro. Ann se quedó pensando en eso. ¿Quién era él cuando nadie lo miraba? Cuando no había cámaras, cuando no había público, cuando no tenía que ser nada para nadie. ¿Quién era? La respuesta lo sorprendió. Ann no lo sabía. Había pasado tantos años siendo lo que otros necesitaban que había olvidado quién era él realmente, más allá del trabajo, más allá de la fama, más allá del personaje. Y eso le dio miedo, pero también le dio curiosidad. Decidió averiguarlo. Empezó a hacer cosas que nunca había hecho, pequeñas, tontas, sin importancia. Tomó clases de cerámica, no porque quisiera ser ceramista, sino porque nunca lo había hecho. Fue a museos solo sin compañía, sin tener que explicarle a nadie lo que veía o lo que sentía. Cocinó en cosas raras, experimentos que a veces salían bien y a veces terminaban en la basura. Caminó por calles que no conocía sin rumbo, sin prisa. Y en esas pequeñas cosas encontró algo en silencio. No el silencio incómodo de cuando algo está mal, sino el silencio tranquilo de cuando algo está bien, de cuando no tienes que llenar el espacio con nada, de cuando solo eres. Una tarde, en la clase de cerámica, la maestra le preguntó, ¿qué quiere hacer? Él se quedó viendo el barro. No sé. ¿Cómo que no sabe? Nunca he hecho esto. No sé qué se supone que haga. No se supone que haga nada. Solo haga lo que quieran. Él la miró. ¿Y si no sé qué quiero? Ella sonrió. Entonces, ese es un buen lugar para empezar. Y así, con las manos en el barro, sin saber qué estaba haciendo, el chavo empezó a construir algo. No era bonito, no era perfecto, no era nada que pudiera mostrarse o venderse. Era solo algo. Algo hecho, sin presión, sin expectativa, sin juicio. Y cuando terminó, cuando sacó las manos del barro y vio lo que había hecho, sintió algo que no había sentido en años. Satisfacción pura, no por el resultado, sino por el proceso, por haber creado algo solo porque quiso, no porque alguien se lo pidió, no porque lo necesitara, solo porque sí. Esa noche, manejando a casa, se dio cuenta de algo, que había pasado décadas creando cosas para otros, personajes, sketches, momentos, recuerdos, y todos eran valiosos, todos importaban, pero nunca había creado algo solo para él, algo que no tuviera que justificar, algo que no tuviera que compartir, algo que fuera solo suyo. Y eso le dolió, pero también lo liberó, porque ahora sabía que faltaba, y podía empezar a llenarlo. Pasaron más meses y la vida siguió como siempre, pero diferente, suchumenchi, diferente. Las mismas grabaciones, las mismas entrevistas, los mismos compromisos, pero ahora con algo nuevo, en límites no dramáticos, no agresivos, solo claros. No puedo ese día. No me siento cómodo con eso. Prefiero no hablar de eso. No a esa palabra, tan simple, tan pequeña y tan difícil de decir. Pero cada vez que la decía, se sentía más ligero. Como si estuviera soltando peso. Como si estuviera recuperando algo que había perdido hace mucho, su propia voz. Una noche recibió un mensaje de alguien que había trabajado con él años atrás, un técnico de sonido, alguien que había estado ahí en los días más intensos de las grabaciones. El mensaje decía: Don Roberto, no sé si se acuerda de mí. Trabajé con usted en el 78. Solo quería decirle algo que nunca le dije. Usted siempre fue amable conmigo, siempre me trató con respeto, incluso cuando estaba cansado, incluso cuando otros no lo hacían. Y eso nunca lo olvidé. Gracias por eso, por recordarme que la fama no tiene que convertirte en alguien cruel. El chavo leyó el mensaje 3 veces después, lo releyó, y se dio cuenta de algo, que aunque había pasado años sintiéndose usado, sintiéndose como un objeto, como un entretenimiento, también había dejado algo bueno, no solo risas, no solo personajes, sino pequeños momentos de humanidad, gestos, palabras, respeto, cosas que tal vez él ni siquiera recordaba, pero que otros sí, y eso importaba. Respondió: claro que me acuerdo, y gracias a ti por decírmelo. A veces uno necesita que le recuerden que no todo fue en vano. El técnico respondió casi inmediatamente: nada de lo que usted hizo fue en vano. Esa noche, el chavo se fue a dormir con esas palabras en la mente. Nada fue en vano, y por primera vez en mucho tiempo,
se lo creyó. Porque aunque había días difíciles, aunque había momentos de duda, aunque había veces en que sentía que había dado demasiado, también había evidencia de lo contrario, de vida, de niños que crecieron con él, de adultos que todavía lo recordaban con cariño, de personas que aprendieron algo de su trabajo, de su esfuerzo, de su humanidad. Y eso no era poco, eso era todo. Una mañana, mientras desayunaba, sonó el teléfono, era su hija. «Papá, ¿estás ocupado?» «No, ¿qué pasa? Nada malo. Solo quería preguntarte algo». «Dime, ¿estás bien?» Él se detuvo. «¿Por qué preguntas?» «Porque, no sé, Anne, estos últimos meses te noto diferente. Más tranquilo, como si hubieras soltado algo. Tal vez sí. ¿Qué soltaste?» Él pensó, la necesidad de ser perfecto. Silencio del otro lado. «Eso es. Grande, papá. Lo sé. ¿Cómo lo hiciste?» «No lo hice en pasón, después de muchos años de no poder. Pero pasó. Me alegra. A mí también. Te amo, papá. Yo también te amo», colgaron, y el chavo se quedó ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo algo que no sabía cómo nombrar. Gratitud. Tal vez, por tener gente que lo veía, que notaba cuando estaba bien y cuando no, que se preocupaba no por el personaje. Por él, esa tarde fue al parque. Se sentó en una banca solo, vio a los niños jugar, a las parejas caminar, a los perros correr, y pensó en todo lo que había pasado. En el restaurante, en la humillación, en el gesto que nadie esperaba, en cómo ese momento lo había cambiado, no de forma obvia, no de forma dramática, pero sí de forma profunda, porque le había enseñado algo fundamental, que el respeto no se mendigan, se dan o no se dan, y cuando no se da, no es tu trabajo convencer a nadie, es tu trabajo protegerte, alejarte, soltar y seguir adelante sin rencor, sin amargura, solo con la certeza de que mereces mejor. Un niño se acercó corriendo, perseguía una pelota que rodó hasta sus pies. El chavo la recogió, se la dio, el niño lo miró, lo reconoció. «¿Eres el chavo? ¿Soy Roberto? ¿Es lo mismo?» «No, pero está bien que preguntes». El niño sonrió. «Me gusta tu programa». «Gracias. Todavía lo haces». «A veces, pero ahora hago otras cosas también. Como estar aquí, hablando contigo». El niño asintió, como si eso tuviera perfecto sentido. «Bueno, adiós, adiós». El niño se fue corriendo, y el chavo se quedó ahí, sonriendo, porque ese niño no le pidió nada, no le pidió un autógrafo, no le pidió que hiciera la voz, no le pidió que fuera el personaje. Solo le agradeció, y se fue a jugar, y eso. Eso fue perfecto. El sol empezó a bajar. El parque se fue vaciando. El chavo se levantó, caminó de regreso a su auto, y mientras manejaba a casa, pensó en el futuro, en lo que venía. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. No sintió presión, solo sintió curiosidad. ¿Qué más había por descubrir? ¿Qué más podía crear? ¿Qué más podía hacer? No tenía las respuestas, pero ya no las necesitaba, porque había aprendido algo más importante que las respuestas. Había aprendido a estar bien con las preguntas, a estar bien con no saber, a estar bien con ser, solo ser, sin etiqueta, sin expectativas, sin máscaras. Solo él han cansado a veces, han confundido a veces, pero presente y vivo. Y eso era suficiente, más que suficiente. Llegó a casa, abrió la puerta, se quitó los zapatos, se sirvió un vaso de agua y se sentó en su sillón favorito, el que nadie más usaba, el que estaba desgastado en el lugar exacto donde siempre se sentaba. Cerró los ojos, respiró y sintió algo que no había sentido en años, en paz. No la paz de haber ganado algo, ni la paz de haber terminado algo, sino la paz de haber aceptado algo. Que la vida no era una actuación, que no tenía que ser siempre perfecto, que podía equivocarse, que podía cansarse, que podía decir que no, y que seguiría siendo valioso, seguiría siendo amado, seguiría siendo él y eso lo cambió todo. Porque cuando dejas de vivir para otros, cuando dejas de medir tu valor por lo que das, cuando dejas de sacrificar tu paz por la aprobación ajena, empiezas a vivir de verdad, no solo a existir, no solo a sobrevivir, sino a vivir con todos sus matices, con toda su complejidad, con toda su belleza imperfecta. Y esa noche, en su casa, en su sillón, con los ojos cerrados y el corazón tranquilo, el chavo vivió de verdad, por fin. Si estas historias te hacen mirar distinto a las personas detrás de los personajes, si te recuerdan que todos merecemos respeto más allá de lo que hacemos, si te ayudan a entender que está bien poner límites, soltar lo que pesa y elegir tu propia paz. Este canal
es para ti.